Sí, muchas gracias, señor presidente. Este es un debate de gran importancia, debería haber sacudido al país. No solo por las ilegalidades que se han señalado, sino porque aquí hay un fenómeno de especulación inmobiliaria en Colombia que le está haciendo un daño inmenso al desarrollo nacional. A mí alguien me decía una vez que en un cierto lote, para que las vacas, ¿no?, la lechería fuera rentable, se necesitaba que las vacas dieran leche condensada ante el inmenso precio de los precios del suelo. Eso se ha vuelto una tragedia realmente para los comercios de mil maneras, de mil maneras. Entonces, en ese sentido, este debate ya es de base muy importante, porque ¿en qué es en lo que consiste el lío? La gente compra tierras baratas para revenderlas caras. Revender las caras legal o ilegalmente, esto funciona de las dos maneras, no necesariamente tiene que haber un delito detrás de esas valorizaciones, pero esa valorización de todos termina haciendo daños muy grandes. Pero además hay otro problema que se ha mencionado aquí, no se pagan los impuestos debidos. En Colombia existen unas normas bien mediocres, por cierto, que establecen los impuestos de plusvalía para esas valorizaciones y no se pagan. Entonces, al final, todo esto, ¿qué es lo que termina haciendo? Unos cuantos se enriquecen a reventar, las ciudades se modelan de una forma completamente inadecuada, no se pagan los impuestos que deberían pagar, pero sí tienen que subir los prediales, los impuestos de valorización, los servicios públicos. O sea, la ciudadanía resulta gravemente afectada por estos hechos que estoy mencionando. Pero además, digamos, esto que es un punto bien importante, y lo voy a empezar a enfatizar duro, de acuerdo con los organismos internacionales de crédito, inclusive la OCDE, el Banco Mundial, la corrupción no tiene que ser ilegal para darse. O sea, el cambio de normas para enriquecer a alguien, por muy legal que sea el cambio de las normas, es un acto de corrupción. Inclusive lo planteo aquí ya. La ley 1882 que acabo de mencionar, que le va a permitir a Odebrecht y a don Luis Carlos Sarmiento Angulo quitarle al Estado 400.000 millones de pesos en estos próximos días, ¿eso no es un acto de corrupción? Cuando se sabe que la ley se aprobó precisamente con ese propósito. Muy legal, sí, muy legal. Bueno, los organismos internacionales de crédito dicen que esas son formas de corrupción. Y en esto de las plusvalías urbanas sí que es horrible. O sea, que hay concejales en todo Colombia que tienen como negocio cambiar los usos del suelo para enriquecer a alguien. ¿Cuál es el truco? El precio del suelo, urbano o rural, vale dependiendo de lo que se pueda hacer sobre él. Si yo puedo construir una casa de 2 pisos, vale a un precio el metro cuadrado. Pero si puedo construir un edificio de 50 pisos, vale a otro precio el metro cuadrado. El metro cuadrado rural vale a una plata porque es poco lo que se le puede ganar, pero el metro cuadrado urbano vale un montón de plata. Si el barrio es de estrato 6 o es de estrato 1, cambian los precios del suelo. O sea que aquí hay un asunto en el cual el poder político es el determinante para todo tipo de enriquecimientos, repito, legales o ilegales, incluidos los corruptos de uno u otro tipo. Y esto, insisto, le está causando un daño descomunal al país. Y entonces aquí hay que señalar una cosa que está en el fondo de este debate. Claro, aquí hay una serie de hechos puntuales gravísimos que hay que denunciar y que hay que sancionar, pero el problema de fondo es que en Colombia tenemos una normativa, una legislación que facilita esto. O sea, ¿cómo así que los municipios o los alcaldes o los corruptos o el que sea pueden burlarse de los pagos de las normas de plusvalía? ¿Es por qué? Porque la ley y las normas están redactadas para que eso pueda suceder. Esas también son formas de corrupción. Yo he dicho que en Colombia pasamos del viejo aforismo español, de echa la ley, echa la trampa, a introducir la trampa en la ley. O sea, la ley ya lleva la trampa. Ese es el negocio de Reficar. Aquí hubo una ley, o hay una ley que les permite a estos ministerios de Reficar, por ejemplo, hacer lo que hicieron sin interventoría. Antes no se roba más la plata, imagínense, si no hay interventoría, son las cosas que están sucediendo. Y aquí hago una acusación precisa. Los que han gobernado Colombia, todos, los mismos con las mismas, han sido, para decirlo con suavidad, por lo menos negligentes en este asunto, porque se sabe que esto que yo estoy señalando aquí, lo que se ha señalado, es cierto. Es cierto. En unos negocios que quiero insistir, yo no me opongo a que alguien se gane la plata, pero no es lo mismo ganarse la plata en el riesgo industrial o en el riesgo agrario o comercial o lo que sea, a conseguirse un lote
sentarse a esperar que la actividad de los demás se los valorice, cuadrar un concejal para que le cambie los usos del suelo y enchaparse en oro contra el progreso de los colombianos. Por último, decir esto, señor presidente, aquí se ha mencionado el caso del negocio en Mosquera, de la zona franca en Mosquera, de los jóvenes en esos días, Tomás y Jerónimo Uribe. Tengo que referirme a ese tema porque ese debate lo hice yo aquí. En internet ustedes lo pueden conseguir, la publicación del debate, son 18 páginas de una intervención que yo hice, y yo me quiero ratificar en esto. No retiro ni una sola palabra de lo dicho. No retiro ni una sola palabra de lo dicho, y lo que hubo ahí fue un enriquecimiento inaceptable utilizando el poder del Estado, de la alcaldía de Mosquera, para que ese enriquecimiento pudiera darse. ¿Legal o no legal? Bueno, la fiscalía lo podrá establecer, pero que no le servía a Mosquera eso que se hizo, no le servía, y no creo que sea el tipo de conductas ejemplares que deban establecerse. Y ese día dije otra cosa que quiero repetir aquí, porque se ha cuestionado la veracidad de ese debate. Ahí hay una historia que nunca nos han explicado. ¿Por qué los señores de Bavaria South Miller, que eran los dueños de ese lote rural, que convirtieron en Ormano y se convirtió en zona franca y que produjo utilidades astronómicas, por qué no hicieron ellos mismos el debate? Perdón, el debate no, el negocio. ¿Por qué Bavaria South Miller no cogió el lote e hizo la zona franca? Le sobra músculo financiero, no me dirán que no tenían cómo hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, aquí es una coincidencia, nunca nadie la investiga porque en Colombia no se investiga, pero yo me cumplí con mi deber de señalarlo. Por esos mismos días antes, a Bavaria South Miller, el gobierno nacional le concedió a esa transnacional una zona franca de 30 hectáreas en Jumbo Valle. Zona franca, ¿qué quiere decir? Que no pagaba impuesto de renta de 30 y pico %, sino de 15%, y le dieron además un contrato de estabilidad jurídica que le dio garantías sobre inmensas utilidades. Todo esto es parte de ese debate, y yo repito, me sostengo en todo lo que dije en ese debate, está publicado, y si alguien quiere que nos vamos a fondo para revivir ese debate, cuenten con que yo estoy dispuesto a aceptar ese reto, porque nada, absolutamente nada de lo que se dijo ese día se ha modificado, y es evidente que aquí hubo unos quienes se enriquecieron, repito, con la ley o sin la ley, eso lo tendrán que establecer las autoridades, pero a mi juicio con una lógica que es inaceptable que haya ocurrido en ese momento en Colombia y que siga ocurriendo, señor presidente, porque en Colombia esta monstruosidad que le hace daño al progreso de Colombia sigue ocurriendo todos los días. Muchas gracias, señor presidente.